Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Madeline y esto es de Crochet. Miren, el día de hoy les voy a enseñar a hacer estas florecitas. Miren qué linda. Esta es más pequeñita porque el hilo es más finito. Vamos a tejerlo de otro color para que vean qué lindo queda con diferentes combinaciones de colores. Entonces, no te vayas si quieres ver el paso a paso. A continuación, los materiales y el paso a paso. Miren, vamos a necesitar un poquito de pegamento, un poquito de endurecedor, agujeta 1.10 en esta ocasión, este hilo, el número 6, y este es un hilo que aproximadamente es número 9, es bien fino. Este brillo, creo que se puede apreciar, es negro con brillo dorado. Tijeras. Entonces vamos a comenzar. Miren, vamos a hacer un anillo mágico. Nos aseguramos que vamos a hacer un medio punto, una lazada para hacer un medio punto, una lazada para hacer un punto alto. Vamos con 3. Entonces en el próximo vamos a hacer otro punto alto, 2 cadenetas, y de esta manera vamos a coger hilo y vamos a pasar así. Entonces otra vez un punto alto, una lazada con un punto bajo, una lazada con un punto bajo, entonces ahora un medio punto. En total son 7. Pueden hacerlo de menos puntos. Entonces mírenlo ahí. Entonces volvemos un medio punto, una lazada para hacer un medio punto con una lazada, un punto alto con una lazada, otro punto alto con una lazada. Entonces en este punto es que vamos a hacer 2 cadenetas, pasamos así, así, pasamos todo. Entonces volvemos lo mismo, un punto alto, un punto bajo con una lazada y medios puntos. Ya van 2, son 5 pétalos. Medio punto, una lazada, un medio punto, una lazada para un punto alto. Ya van 3. Este sería el cuarto. 1, 2, paso, un punto alto, medio punto, y aquí un medio punto sin lazar.
Vamos a abrir un poquito, me faltan 2 pétalos. Un medio punto. Y ahora sí terminamos. Voy a cortar. Giro el trabajo. Busco este hilo. Entonces voy a jalar este hilo. Es que él me va a achicar. Otro poquito. Entonces ahora voy a hacer un nudito. Escondemos. Entonces ahora vamos a hacer el pistilo, un nudito así, un anillo mágico, un nudito aquí. Entonces voy a hacer, perdón, una cadenita. Entonces voy a hacer punto deslizado, así, una cadenita, punto deslizado, una cadenita, llevo 3 con esta, punto deslizado, 4, cadenita, 5, cadenita, 6, cadenita, 7, cadenita, 8, vamos a achicar. Entonces lo hago de 8 porque esta florcita es pequeñita. Un nudito aquí, corto aquí, vamos a poner esto para acá, giro el trabajo, paso esto por acá, me cayó la agujeta. Bueno, entonces aprieto bien, vamos a darle la formita. Qué pequeñito, qué bonito. Entonces mire, lo grabé blanco porque el negro no se va a ver bien, entonces que no se va a apreciar, pero es el mismo. Bien, entonces ahora vamos a pegarlo un poquitito nada más aquí detrás, un puntico.
Podemos hacerlo, estos lacitos de 8 lacitos, así 8 veces, de 10, de 6, dependiendo la cantidad de la flor. Entonces, para darle una formita bien bonita, con esta parte de la agujeta, vamos a darle esta formita. Para que quede bien linda. Un huequito aquí. Endurecer un poquito aquí las esquinitas. Quitarle esta pelucita. Bueno, terminamos el tutorial del día de hoy. Luego vamos a hacer unos lindos aretes con este diseño de flores. Así que estén atentos. Esta florcita la pueden utilizar para cualquier aplicación. Un zapatito de bebé, un vestido, un ganchito, aretes, un anillo, lo que ustedes quieran. Miren qué lindo. Vamos a ver esto. Ya cuando se seque, miren, va a quedar más unido aquí. Este hilo era más fino, este era más grueso. Este número 8, especialmente me gusta más hacerlo con este tipo de hilo, porque miren cómo se puede apreciar bien el diseño. Aquí queda muy abultado, es el mismo, miren cómo se ve. Entonces miren este más chiquitito. Entonces nada, hasta aquí el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenme en los comentarios, regálenme un like y pueden compartir el video para que llegue a más personas. Ahora sí, nos vemos. Bye.